Ella solo quería escapar del miedo aquella noche, pero el destino la puso cara a cara con el hombre que lo cambiaría todo, incluso su corazón. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días, continuando. Laís Almeda suspiró, exhausta. El reloj del celular marcaba las 2:17 de la madrugada mientras caminaba por las calles semidesiertas del centro de Buenos Aires. La guardia de 24 horas en el Hospital San Vicente había sido brutal. 3 paros cardíacos, un niño con neumonía grave y un accidente de moto con múltiples fracturas. Su cuerpo imploraba descanso, pero la estación de metro más cercana estaba cerrada a esa hora y las aplicaciones de transporte indicaban al menos 15 minutos de espera. La médica decidió caminar unas cuadras hasta encontrar un taxi. El aire frío de la madrugada bonaerense cortaba su rostro. Laís apretó el abrigo contra el cuerpo, acelerando el paso mientras observaba las sombras proyectadas por los postes de luz en las aceras irregulares. Había algo aterrador en las calles vacías, en las rejas que protegían los escaparates, en las miradas furtivas de los pocos transeúntes que cruzaban su camino. La ciudad, que durante el día bullía de vida, por la noche, revelaba sus entrañas oscuras. Fue entonces cuando lo percibió. Un hombre la seguía desde hacía al menos 2 cuadras, alto, usando una sudadera con capucha y caminando al mismo ritmo que ella. Cuando Laís aceleraba el paso, él también aceleraba. Cuando ella disminuía, él hacía lo mismo. La médica sintió el corazón dispararse, la boca secarse. Sus dedos agarraron con fuerza la correa del bolso donde llevaba el estetoscopio y algunas pertenencias personales. Buscó frenéticamente algún establecimiento abierto, algún guardia de seguridad, cualquier señal de protección. Pero a esa hora, en ese tramo de la ciudad, todo parecía conspirar contra ella. La calle estaba desierta, excepto por un hombre parado en la acera, consultando el celular bajo la luz de un poste. Sin pensarlo 2 veces, guiada solo por el instinto de supervivencia, Laís corrió hacia el desconocido. «Amor, finalmente te encontré», exclamó lo suficientemente alto para que el perseguidor la oyera. Y antes de que el hombre pudiera esbozar cualquier reacción, ella sujetó su rostro entre las manos y lo besó. Fue un beso desesperado, un acto de puro instinto. Laís sintió el cuerpo del extraño endurecerse de sorpresa, antes de relajarse ligeramente. Él olía a café y a algún perfume suave que ella no logró identificar. Cuando sus labios se separaron, ella encontró un par de ojos verdes, perplejos, mirándola con una mezcla de confusión y curiosidad. «Hay un hombre siguiéndome», susurró, aún lo suficientemente cerca para sentir su respiración. «Por favor, finge que me conoces». El extraño, sin decir una palabra, asintió discretamente y colocó el brazo alrededor de su cintura con naturalidad. Sus dedos eran firmes pero gentiles. Laís miró por encima del hombro y vio al perseguidor dudar, parado a unos metros de ellos, antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad. «Se ha ido», dijo el hombre con un acento que Laís no logró identificar inmediatamente. ¿Italiano quizás? Su voz era grave, con una cadencia melodiosa que contrastaba con el escenario urbano y decadente a su alrededor. «Gracias a Dios», suspiró, apartándose un poco, el rostro ardiendo de vergüenza ahora que el peligro había pasado. «Lo siento por eso. Yo no sabía qué hacer». «No tienes por qué disculparte. Buenos Aires puede ser peligrosa por la noche, especialmente para una mujer sola». «Gracias por la comprensión». Laís sonrió, finalmente mirando mejor, al hombre que acababa de besar. Era alto, con hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás y esos intensos ojos verdes que parecían leer cada uno de sus pensamientos. Vestía pantalones vaqueros oscuros, una camisa blanca sencilla y un blazer gris. No parecía un residente local, pero tampoco tenía el aire perdido de un turista. «Soy Marco», se presentó extendiendo la mano. Su apretón era firme,
profesional. Laís, ella respondió, aún intentando organizar sus pensamientos. Mira, gracias de nuevo. Creo que conseguiré un taxi en esa avenida más grande. ¿Estás segura? Puedo acompañarte hasta allí. No, no hace falta. Ya he causado demasiados problemas. Además, pareces ser una buena persona, pero sigues siendo un extraño, ¿no? Ella sonrió nerviosamente. Mejor no arriesgarse 2 veces en una misma noche. Marco asintió, respetando la decisión. Tiene sentido. Que tengas una buena noche, entonces, Laís. Buenas noches, Marco. Y gracias por haber sido mi héroe improbable. Ella se alejó rápidamente, sintiendo la mirada de él acompañarla hasta doblar la esquina. Solo cuando estuvo segura en el asiento trasero de un taxi, de camino a su pequeño apartamento en Palermo, Laís se permitió procesar lo que acababa de suceder. Había besado a un completo desconocido en medio de la calle. Ella, la siempre sensata doctora Almeda, conocida por su discreción y profesionalismo. Si algún colega del hospital supiera de eso. Laís sacudió la cabeza, intentando alejar el recuerdo. Aquello había sido solo un incidente aislado, un momento de desesperación que nunca más se repetiría. Marco, quienquiera que fuera, era solo un extraño que ella nunca más vería en la vida. El sonido estridente del despertador arrancó a Laís de un sueño pesado e insatisfactorio. Su cuerpo le dolía como si hubiera sido atropellada, resultado de las largas horas de pie en la guardia anterior. 6 horas de sueño no eran suficientes, pero tendrían que bastar. Había una importante reunión en el hospital esa mañana, la presentación del nuevo director jefe de cardiología, un especialista italiano renombrado que, según los rumores, había abandonado una carrera prometedora en Milán para asumir el departamento del San Vicente. Laís no estaba particularmente animada con la idea. Ya había trabajado con médicos extranjeros antes, algunos excelentes profesionales, otros arrogantes que trataban a los colegas locales como inferiores. Pero como residente de 4º año de clínica médica, con aspiraciones a la especialización en cardiología, ella no podía permitirse el lujo de faltar. Su presencia sería notada, especialmente por su supervisor directo, el doctor Rodrigo Menéndez, que tenía la irritante habilidad de hacer comentarios públicos sobre cualquier falla de ella. El auditorio ya estaba casi lleno cuando Laís llegó, 5 minutos antes de la hora marcada. Ella avistó a su amiga Camila, también residente, que le había guardado un lugar en las filas del medio. ¿Y qué tal? ¿Sobreviviste a la guardia? Camila susurró mientras Laís se acomodaba. Por poco. 3 paros cardíacos en una única guardia es un récord incluso para el San Vicente. Dicen que el nuevo jefe es un bombón, Camila comentó, ajustándose las gafas con una sonrisa maliciosa. Un italiano de familia tradicional, formado en Harvard, investigador premiado, probablemente tiene el ego del tamaño de Palermo. Laís replicó, intentando contener un bostezo. No me importa si es guapo o no, solo espero que sea un buen médico y un jefe decente. Camila iba a responder cuando las luces del auditorio disminuyeron y el doctor Mauricio, director general del hospital, subió al escenario. A sus 60 y tantos años, con cabellos canosos y una postura militar, el hombre comandaba el San Vicente con mano de hierro desde hacía más de una década. Buenos días a todos. Su voz grave resonó por el auditorio. Como saben, tras la jubilación del doctor Vieira, estuvimos algunos meses buscando un sustituto a la altura para nuestro departamento de cardiología. Tuve el privilegio de conocer al doctor Marco Ricci en un congreso en Barcelona el año pasado y quedé impresionado no solo con su brillantez académica, sino con su visión humanizada de la medicina. Laís sintió una punzada de incomodidad al escuchar el nombre. Marco. No podía ser. ¿Podía? El doctor Ricci abandonó una posición envidiable en el Hospital San Raffaele, en Milán, para aceptar nuestra invitación.
Él trae consigo técnicas innovadoras en procedimientos mínimamente invasivos y una vasta experiencia en investigación sobre cardiopatías congénitas. Estoy seguro de que su contribución elevará aún más el estándar de excelencia del San Vicente. Laís apenas podía respirar. Un nudo se formó en su garganta mientras su mente se negaba a aceptar la posibilidad que ya parecía inevitable. Por favor, reciban con un caluroso aplauso al doctor Marco Ricci, nuestro nuevo director de cardiología. Y entonces apareció. El mismo hombre alto, de hombros anchos, ojos verdes intensos y cabello oscuro peinado hacia atrás. El mismo hombre que ella había besado desesperadamente unas horas antes, en una acera cualquiera del centro de Buenos Aires. Los aplausos sonaron distantes, como si Laís estuviera sumergida en agua. Ella sintió la sangre huir de su rostro, las palmas de las manos húmedas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Aquello no podía estar sucediendo. Parece que te equivocabas, Camila susurró, sin notar el pánico de Laís. Es aún más guapo de lo que dijeron. Marco Ricci ajustó el micrófono, su mirada recorriendo el auditorio mientras agradecía la cálida recepción. Fue entonces cuando sus ojos encontraron los de Laís. Por un momento demasiado breve para que cualquier otra persona lo notara, él se congeló. Un destello de reconocimiento atravesó su rostro, seguido por un sutil arqueo de cejas. Luego, como si nada hubiera sucedido, retomó su discurso perfectamente ensayado, hablando sobre su trayectoria, sobre sus planes para el departamento de cardiología, sobre lo honrado que estaba de formar parte de aquel equipo. Laís apenas logró absorber una palabra. Su mente estaba en cortocircuito. De todas las personas en Buenos Aires, de todos los médicos del mundo, ¿por qué tenía que ser justamente él? ¿Por qué tenía que besar, en un momento de puro desespero, al hombre que ahora sería su jefe directo? Espero conocer a cada uno de ustedes personalmente en las próximas semanas. Marco concluyó, su acento italiano suavizando las palabras en español. Mi puerta estará siempre abierta para ideas, sugerencias y, claro, para conocer los talentos de este equipo extraordinario. Nuevos aplausos. Laís movió las manos mecánicamente, incapaz de procesar la magnitud de la situación. Cuando la presentación terminó y las personas comenzaron a levantarse, ella permaneció sentada, paralizada. ¿Estás bien?, Camila preguntó frunciendo el ceño. Estás más pálida que un paciente de UCI. Creo que tengo la presión baja. No comí bien desde ayer. Vamos a tomar un café antes de la ronda entonces. Tenemos 15 minutos. Laís asintió forzándose a levantarse. Quizás si salía lo suficientemente rápido podría evitar cualquier encuentro con... Doctora Almeda, ¿no es así? La voz masculina, con aquel inconfundible acento italiano, sonó detrás de ella. Laís cerró los ojos por un segundo, reuniendo coraje antes de girarse. Marco Ricci estaba parado a menos de 2 metros de ella, sosteniendo una carpeta de cuero y sonriendo con una tranquilidad que parecía surreal dadas las circunstancias. ¿Cómo sabía su apellido? ¿Habría preguntado a alguien? Doctor Ricci, ella respondió, el tono profesional enmascarando el pánico interno. Bienvenido al San Vicente. Gracias. El doctor Menéndez me estaba hablando sobre el equipo, y su nombre surgió como una de las residentes más prometedoras de la clínica médica, con interés en cardiología. Entonces había sido Rodrigo. Claro. Es muy amable de su parte, Laís logró decir, consciente de que Camila observaba la interacción con curiosidad mal disimulada. Este es mi último año de residencia en clínica médica, y pretendo especializarme en cardiología, sí. Excelente. ¿Quién sabe si no trabajamos juntos en el futuro? Marco sonrió, y había algo en su mirada. Un brillo divertido, quizás, que dejó claro que se estaba refiriendo a más que solo una colaboración profesional.
Buenos Aires es una ciudad llena de encuentros inesperados, ¿no crees? Laís sintió el rostro arder. ¿Estaba él deliberadamente bromeando con la situación? ¿O simplemente siendo cordial de una manera extrañamente coincidente? Con permiso, doctor Ricci, necesitamos buscar unos exámenes antes de la ronda. Camila intervino, salvando a Laís. Fue un placer conocerlo. El placer fue mío, él respondió, aún sosteniendo la mirada de Laís por un segundo más de lo que sería apropiado. Hasta pronto, doctoras. Tan pronto como se alejaron lo suficiente, Camila agarró el brazo de Laís. ¿Qué fue eso? Prácticamente te devoró con la mirada. No seas ridícula. Laís respondió, intentando sonar casual. Él solo estaba siendo educado. ¿Educado, Laís? Vi cómo te miró, y te pusiste toda roja. ¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes? Absoluta. Nunca en la vida. La mentira escapó fácilmente, casi convincente incluso para ella misma. Vamos, no quiero llegar tarde a la ronda. En los días que siguieron, Laís hizo todo lo posible para evitar cualquier contacto con Marco Ricci. Reorganizó sus horarios, intercambió guardias, eligió deliberadamente casos que la mantuvieran lejos del departamento de cardiología. Cuando el encuentro era inevitable, en una reunión de equipo, en un procedimiento conjunto, ella mantenía una postura estrictamente profesional, dirigiéndose a él solo como Dr. Ricci y limitando la interacción a lo absolutamente necesario. Marco, por su parte, parecía respetar ese distanciamiento, pero no dejaba de buscar pequeñas oportunidades de acercamiento. Un café dejado sobre su mesa en la sala de médicos, con una simple nota, para las guardias largas. Una carpeta con artículos recientes sobre una técnica nueva en tratamiento de arritmias, con una nota manuscrita. Pensé que podría interesarte. Gestos pequeños, discretos, que podrían fácilmente ser interpretados como atención profesional de un jefe dedicado. Pero Laís lo sabía mejor. Había algo más en esos gestos. Algo en su mirada cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos, algo en el tono de voz cuando él pedía su opinión durante las reuniones clínicas, algo en la forma en que él sutilmente creaba oportunidades para que trabajaran en el mismo caso. Ricci preguntó por ti de nuevo. Camila comentó cierta tarde, mientras las dos llenaban historiales, en la sala de residentes. Quiso saber si tenías interés en participar en un proyecto de investigación sobre insuficiencia cardíaca en pacientes jóvenes. Laís suspiró, dejando la pluma a un lado. ¿Y qué dijiste? Que estabas enfocada en los exámenes de residencia, pero que yo le pasaría el recado. Laís, ¿cuál es tu problema con él? Es la oportunidad perfecta. Todo el mundo está implorando para entrar en los proyectos de Ricci, y él prácticamente te está invitando en bandeja. No tengo ningún problema con él. Solo prefiero mantener distancia. ¿Distancia por qué? El tipo es brillante, respetuoso y por lo visto, está interesado en ti. Es mi jefe, Camila. O pronto lo será cuando entre a la residencia en cardiología. ¿Y qué? No sería la primera ni la última vez que dos médicos se involucran en el hospital. Laís cerró los ojos por un momento, recordando otra época, otra relación dentro de aquellas mismas paredes blancas. El dolor aún estaba allí, enterrado, pero no olvidado. Tú, más que nadie, deberías saber por qué tengo mis reservas. Camila se puso seria inmediatamente. Como mejor amiga, ella había seguido de cerca el drama que había sido la relación de Laís con Gustavo Méndez, un médico asistente del segundo año de la clínica, hacía 2 años. El romance secreto que terminó expuesto de la peor manera posible, los chismes en los pasillos, la traición descubierta cuando Laís lo encontró con una enfermera en la sala de descanso. Lo peor no había sido el dolor de la traición, sino la humillación pública, las miradas de lástima, los comentarios maliciosos. Pobrecita Almeda, ¿de verdad creía que era la única? Ricci no es Gustavo, Camila dijo suavemente. No todo hombre es un canalla. No importa. Me prometí a mí misma que nunca más mezclaría vida.
personal y profesional, especialmente con alguien en una posición jerárquica superior. Mira, entiendo tu punto, pero la forma en que se miran... ¿Cómo así? ¿La forma en que nos miramos? ¿De qué estás hablando? Laís, soy tu amiga desde hace 5 años. Conozco esa mirada tuya distante cuando él entra en la sala, y ya lo he pillado varias veces observándote cuando estás concentrada en los historiales. Hay algo ahí, quieras o no. Imaginación tuya, Laís respondió, tomando la pluma nuevamente y volviendo a los historiales, dando por terminada la conversación. Pero la verdad es que ella también lo sentía. La tensión que llenaba el aire cuando estaban en el mismo ambiente. La electricidad casi palpable cuando sus miradas se cruzaban en reuniones. La forma en que todo su cuerpo parecía despertar cuando él pronunciaba su nombre, con aquel leve acento italiano transformando Doctora Almeda en algo casi íntimo. Una semana después, durante una guardia nocturna particularmente tranquila, Laís estaba sola en la sala de médicos del 8º piso, revisando algunos artículos para el examen de residencia. El hospital estaba en silencio, con solo el ocasional pitido de un monitor o el sonido distante de pasos en el pasillo. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando una melodía suave y constante. Fue entonces cuando la puerta se abrió y Marco Ricci entró, pareciendo tan sorprendido de verla como ella de verlo a él. «Doctora Almeda», él dijo, tras un momento de vacilación. «No esperaba encontrar a nadie aquí a esta hora». «Guardia nocturna», ella respondió, cerrando instintivamente el portátil. «Está todo tranquilo, así que estoy aprovechando para estudiar». Marco asintió, una expresión indescifrable en su rostro. «Estaba revisando algunos historiales y perdí la noción del tiempo. Vine a buscar un café antes de irme a casa». Un silencio incómodo se cernió entre ellos mientras él se dirigía a la máquina de café en la esquina de la sala. Laís fingió volver a la lectura, pero era imposible concentrarse con él tan cerca, el único sonido siendo el de la lluvia y el zumbido de la máquina preparando la bebida. «Me has estado evitando», dijo finalmente, rompiendo el silencio. No era una pregunta. Laís levantó los ojos encontrando su mirada. «Doctor Ricci, por favor, no uses ese tono formal cuando estamos solos», él pidió, acercándose con la taza de café en la mano. «Mi nombre es Marco, y creo que después de aquella noche podemos prescindir de las formalidades, ¿no crees?» Ella sintió el rostro enrojecer, pero no desvió la mirada. Aquella noche fue un error. Un momento de pánico. Nunca debió haber sucedido. Un error que te salvó de una situación potencialmente peligrosa. Y que ahora me ha puesto en otra situación complicada. Eres mi superior, prácticamente mi jefe directo cuando entre a la residencia en cardiología. Marco se sentó en la silla frente a ella, colocando la taza sobre la mesa. ¿Y eso te incomoda tanto? ¿La jerarquía? No es solo la jerarquía, es... Laís dudó, insegura, si debía continuar, pero había algo en su mirada, una sinceridad que la desarmaba. «Ya me involucré con alguien del hospital antes. No terminó bien». «Lo siento por eso», él dijo, y parecía genuinamente comprensivo. «Pero no todas las relaciones son iguales, Laís». Era la primera vez que él decía su primer nombre, y algo en la forma en que las sílabas se deslizaron por sus labios la hizo estremecer. «No es tan simple», ella respondió, luchando contra la voluntad de rendirse a aquellos ojos verdes. «Hay mucho en juego, mi reputación, mi carrera. Entiendo tus preocupaciones, y respeto tu decisión de mantener distancia». Marco tomó un sorbo de café antes de continuar. «Pero no puedo dejar de notar cómo me miras cuando crees que no te estoy viendo, o cómo tu voz cambia cuando conversamos. Eso es inapropiado, doctor Ricci». «Marco», él corrigió suavemente. «Y sí, quizás sea inapropiado, pero también es verdadero. Hay algo entre nosotros, Laís. Algo que comenzó en aquella acera oscura, con un beso desesperado». Laís sintió el corazón acelerar. La lluvia aumentó afuera,
golpeando con más fuerza contra el cristal, como si hiciera eco de la tormenta que se formaba dentro de ella. Ni siquiera me conoces, ella argumentó, su última línea de defensa. Entonces déjame conocerte. Él extendió la mano sobre la mesa, no para tocarla, sino como una invitación. No como el doctor Richie conociendo a la doctora Almeda, como Marco conociendo a Laís. Ella miró su mano. Dedos largos, manos de cirujano, limpias, precisas. Manos que salvaban vidas. Manos que, por un breve momento aquella noche, habían sujetado su cintura con gentil firmeza. No puedo, ella susurró, alejándose de la mesa. Lo siento mucho. Marco retiró la mano lentamente, una sonrisa triste formándose en sus labios. Está bien, respeto tu decisión, pero que sepas que estaré aquí si algún día cambias de idea. Laís no respondió. Con movimientos rápidos, recogió sus pertenencias y salió de la sala, el corazón latiendo desacompasado en su pecho. En el pasillo vacío, se permitió apoyarse en la pared fría por un momento, respirando hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que aquel hombre despertaba en ella. Pues por más que intentara negarlo, por más que luchara contra aquella atracción, algo había cambiado en aquella noche lluviosa. Algo que ninguna regla, ninguna jerarquía, ningún miedo del pasado podría simplemente borrar. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El invierno se dio lugar a la primavera y pronto los jardines del Hospital San Vicente explotaban en colores y aromas que contrastaban con la asepsia de los pasillos blancos. Laís continuaba su rutina. Guardias, estudios, atenciones, intentando convencerse a sí misma de que aquella noche en la sala de médicos había sido solo un momento de debilidad, algo para ser olvidado. Pero el destino, con su ironía peculiar, parecía decidido a poner a Marco Richie constantemente en su camino. El Departamento de Cardiología había iniciado un nuevo protocolo para pacientes con insuficiencia cardíaca, y como residente del último año interesada en la especialidad, Laís fue designada para integrar el equipo. Esto significaba reuniones semanales bajo la coordinación directa de Marco, discusiones de casos, revisiones de literatura, todo bajo aquellos ojos verdes que parecían ver más allá de sus defensas cuidadosamente construidas. Para su sorpresa, Marco mantuvo su promesa. En las semanas que siguieron a aquella conversación en la sala de médicos, él la trató con absoluto profesionalismo. Nada en su comportamiento sugería ningún interés más allá del académico. Él valoraba sus contribuciones en las reuniones, solicitaba su opinión en casos complejos, pero siempre mantenía la misma distancia respetuosa que dedicaba a los demás residentes. Y, de alguna manera, aquella distancia pulcra dolía más que cualquier avance habría dolido. No puedo creer que aún no hayas cedido, Camila comentó, mientras las dos almorzaban en el comedor del hospital en una rara pausa sincronizada. El hombre es perfecto, inteligente, respetuoso. Se puede cortar la tensión sexual entre ustedes con un cuchillo, y aún así, tú insistes en ese voto tuyo de celibato profesional. No es celibato profesional, Laís replicó, poniendo los ojos en blanco. Es sentido común. Sentido común sería darse cuenta de que él no es Gustavo. Richie claramente te respeta. ¿Ya notaste cómo siempre pide tu opinión en los rounds? ¿Cómo menciona tus contribuciones en las reuniones departamentales? Eso se llama profesionalismo, Camila. Se llama, estoy completamente enamorado de ti pero respeto tu espacio. Eso sí. Laís se enrojeció, enfocándose con exagerada atención en su ensalada. Él no está enamorado de mí. Apenas me conoce. Entonces, ¿por qué aún no has aceptado ninguna de las invitaciones de Leo de ortopedia? ¿O del nuevo residente de neuro que prácticamente implora por un café contigo? La pregunta golpeó a Laís como un puñetazo. ¿Por qué, de hecho? ¿Qué la impedía seguir adelante, conocer a otras personas, intentar nuevas relaciones?
La memoria de Gustavo ya no dolía tanto. El miedo al juicio de los colegas había disminuido con el tiempo. Pero algo la ataba, algo que tenía ojos verdes y acento italiano. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme ahora, ella respondió finalmente. El examen de residencia se acerca. Necesito prepararme para las entrevistas. Ya veo. Camila sonrió, no convencida. Y eso explica por qué siempre te pones tensa cuando él entra en la sala, o por qué vives guardando los artículos que él te indica, como si fueran cartas de amor. Él indica artículos a todos los residentes, no con anotaciones manuscritas en los márgenes. Laís estaba a punto de replicar cuando su buscapersonas sonó. Emergencia en la sala de urgencias. Con un suspiro de alivio por la interrupción oportuna, ella se levantó, dejando el almuerzo a medias. Salvada por la campana, Camila comentó. Pero esta conversación no ha terminado, ¿eh? La sala de urgencias era un caos. Un autobús había chocado con un camión en la avenida General Paz, resultando en decenas de heridos. Los más graves ya estaban siendo dirigidos a los centros quirúrgicos, mientras los demás abarrotaban las camas de observación e incluso los pasillos. Médicos de todos los departamentos fueron convocados para auxiliar en la atención. Laís fue inmediatamente designada a uno de los boxes de emergencia, donde una mujer de aproximadamente 30 años presentaba signos de trauma torácico. Su presión estaba inestable, la saturación de oxígeno cayendo rápidamente. «Necesitamos una radiografía urgente», ella ordenó a la enfermera, mientras auscultaba el tórax de la paciente. Había una disminución evidente de los sonidos respiratorios en el lado izquierdo, sugiriendo neumotórax. «Doctora», la enfermera llamó, el tono urgente. «La presión está cayendo. Rápido, 80/50. «Mierda», Laís murmuró. No había tiempo para esperar la radiografía. «Voy a necesitar un kit de drenaje torácico ahora mismo». Sus manos trabajaban con precisión mecánica, guiadas por años de entrenamiento y por la adrenalina del momento. Mientras preparaba el lugar de la inserción, la cortina del box fue apartada abruptamente y Marco Ricci entró, ya vistiendo guantes quirúrgicos. «¿Neumotórax hipertensivo?», él preguntó, acercándose rápidamente. «Sí», Laís respondió, sin desviar los ojos de la paciente. «Trauma torácico contuso, sonidos respiratorios disminuidos a la izquierda, presión arterial en caída. ¿Quieres ayuda?». Ella dudó solo por una fracción de segundo. «Sí, por favor». Sin más palabras, trabajaron juntos. Había una sincronicidad impresionante en sus movimientos, como si hubieran hecho aquello 1000 veces antes. Marco auxilió en el drenaje, mientras Laís monitoreaba los signos vitales de la paciente, que comenzaron a estabilizarse tan pronto como el aire comprimido fue liberado de la cavidad pleural. «Buen trabajo, doctora Almeda», Marco dijo, cuando finalmente pudieron respirar más tranquilos. «Diagnóstico rápido, procedimiento perfecto». «Gracias, doctor Ricci», ella respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Buena colocación del drenaje». «Años de práctica». Él se encogió de hombros, pero había un brillo de admiración en sus ojos. «Su paciente tiene suerte de haber caído en tus manos». Antes de que Laís pudiera responder, una nueva llamada de emergencia resonó por el altavoz. Otro paciente grave estaba llegando. Sin dudar, ambos corrieron hacia el próximo desafío. Las próximas horas fueron un borrón de adrenalina, decisiones rápidas y trabajo intenso. Laís y Marco terminaron trabajando lado a lado en varios casos, una dupla eficiente y complementaria. Cuando finalmente el último paciente grave fue estabilizado y transferido al centro quirúrgico, ya pasaba de la medianoche. Laís se dejó caer en una silla en la sala de descanso, exhausta física y emocionalmente. Sus músculos le dolían, su mente estaba nebulosa de cansancio. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose un raro instante de vulnerabilidad.
Estuviste increíble hoy. La voz de Marco rompió el silencio. Él estaba parado en la puerta, 2 tazas de café en las manos. ¿Te traje esto? Gracias. Ella aceptó la taza, permitiendo que el calor reconfortante envolviera sus dedos helados. Tú también fuiste excepcional. Aquella maniobra de resucitación en el paciente del trauma cráneoencefálico, nunca había visto nada igual. Lo aprendí en Milán, con mi mentor. Marco se sentó en la silla al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Pero confieso que prefiero los casos de cardiología pura. El trauma nunca fue mi especialidad. No se notó. Laís sonrió, sorbiendo un trago del café. Era fuerte y dulce, exactamente como a ella le gustaba. ¿Cómo lo sabía él? El silencio que siguió no era incómodo, sino confortable. 2 profesionales exhaustos, después de horas de trabajo intenso, compartiendo un momento de calma antes de volver a sus vidas separadas. ¿Sabes? Marco rompió el silencio después de unos minutos. Días como hoy me recuerdan por qué elegí medicina. No son los artículos publicados, los congresos, los títulos. Son momentos como aquel, cuando ves la vida literalmente volviendo al cuerpo de alguien gracias a tus manos. Laís asintió, entendiendo perfectamente. Es como si, por un momento, fueras parte de algo más grande que tú misma. Exactamente. Él la miró con una intensidad nueva, diferente de la tensión que generalmente flotaba entre ellos. Era algo más profundo, más significativo. Tú tienes eso, Laís, ese don. No es solo técnica. Cualquiera puede aprender técnica. Es instinto, es pasión. Lo vi hoy. Gracias, ella respondió, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo aquella mirada. Significa mucho viniendo de ti. ¿Por qué? ¿Porque soy el jefe de cardiología? Él preguntó, un leve tono de amargura en su voz. No, Laís respondió con sinceridad, porque eres un médico brillante, y porque sé que no distribuyes elogios fácilmente. Marco sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. Solo digo la verdad. Nuevamente el silencio, pero ahora cargado de algo nuevo, algo eléctrico que hacía el aire entre ellos parecer más denso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Laís se sorprendió con sus propias palabras. ¿Qué hacías en aquella calle, aquella madrugada, cuando nos conocimos? Marco pareció considerar la pregunta por un momento antes de responder. Acababa de llegar a Buenos Aires. El vuelo se retrasó, estaba cansado, y decidí caminar un poco antes de ir al hotel. Siempre me ha gustado conocer ciudades a pie, en medio de la noche. Es cuando realmente ves el carácter de un lugar. Arriesgado para un extranjero en Buenos Aires, ella comentó. Quizás, pero valió la pena. Él la miró directamente a los ojos. Al fin y al cabo, te conocí a ti. Laís sintió un calor extenderse por su pecho, subiendo por el cuello hasta teñir sus mejillas. Desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquel momento. Marco, no necesitas decir nada. Él interrumpió suavemente. Sé que tienes tus razones para mantener distancia. Respeto eso. Solo quería que supieras que hoy fue especial para mí. No solo por el trabajo, sino por haber trabajado contigo. Ella no sabía qué responder. Su corazón y su mente libraban una batalla silenciosa, uno implorando que cediera, la otra recordando todas las razones para resistir. Necesito irme, ella dijo finalmente levantándose. Tengo otra guardia mañana temprano. Claro, Marco asintió también levantándose. Descansa bien, te lo mereces. Laís caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir, girándose para mirarlo, una última vez. Gracias por el café. Siempre que lo necesites, él respondió, la sonrisa suave aún en sus labios. Ella salió, sintiéndose simultáneamente más ligera y más confusa de lo que se había sentido en meses. Algo había cambiado en aquella noche.
algo fundamental, irreversible. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica entre ellos. Ya no había aquella tensión incómoda, sino una complicidad silenciosa. Un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Trabajaban juntos con frecuencia, intercambiaban ideas sobre casos, discutían artículos. En público, mantenían la formalidad profesional. A solas, se permitían pequeños momentos de cercanía, un café compartido después de una reunión prolongada, un intercambio de miradas significativo durante un procedimiento complicado, una conversación casual sobre música o literatura mientras esperaban resultados de exámenes. Camila obviamente notó el cambio. «Entonces, ¿finalmente cediste al encanto italiano?», ella provocó, mientras las dos catalogaban muestras en el laboratorio. «No sé de qué estás hablando», Laís respondió, fingiendo concentración en el microscopio. «Por favor, Laís». La tensión entre ustedes dos pasó de «voy a evitarte a toda costa» a «estamos teniendo un romance secreto en cuestión de días». ¿Qué pasó? Y no me digas que nada, porque te conozco demasiado bien para creer eso. No estamos teniendo un romance, solo nos entendemos mejor ahora, como colegas. ¿Colegas?, Camila repitió, incrédula. ¿Así es como lo llaman hoy en día? Estoy hablando en serio, Camila. Trabajamos juntos durante aquella emergencia del accidente y, no sé, algo cambió. Pero no de esa forma que estás insinuando. Aún, Camila completó con una sonrisa maliciosa. Laís puso los ojos en blanco, pero no negó. ¿Cómo podría, cuando su propio corazón se aceleraba cada vez que Marco entraba en la sala? Cuando se encontraba buscándolo en los pasillos, inventando excusas para pasar por el departamento de cardiología, anticipando sus encuentros casuales con una ansiedad casi adolescente? Una semana después, Laís estaba en el archivo médico, investigando historiales antiguos para un estudio de caso, cuando oyó la puerta abrirse detrás de ella. Se giró y encontró a Marco parado allí, sosteniendo una carpeta. «Me dijeron que estarías aquí», él habló acercándose. «Vine a traerte esto. Es el artículo que mencioné ayer sobre nuevos marcadores cardíacos». «Gracias». Ella tomó la carpeta, sus dedos tocando brevemente los de él. Incluso aquel contacto fugaz envió una corriente eléctrica por su piel. «Lo leeré esta noche». Marco no hizo ademán de irse. En cambio, se apoyó en la estantería de archivos, observándola con aquella intensidad que parecía reservar solo para ella. «Hay algo que quiero decirte». Él habló finalmente, la voz baja, casi íntima en el silencio del archivo. «Algo que he estado pensando durante semanas». Laís sintió el corazón acelerar. «¿Qué es?» «Estoy cansado de este juego, Laís», él dijo simplemente. «Esta danza que hacemos, un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Esos momentos robados entre reuniones y guardias. Miradas que duran un segundo más de lo que deberían. Marco, Por favor, déjame terminar», él pidió, suavemente. «Respeto tus límites, siempre los he respetado. Sé que tienes tus razones para mantener distancia, y durante estos meses intenté honrar eso, pero necesito ser honesto contigo y conmigo mismo». Él dio un paso hacia adelante, no invadiendo su espacio, sino acercándose lo suficiente para que ella pudiera sentir su perfume, aquel mismo aroma que había notado aquella noche en la acera oscura. «No estoy aquí por un romance, Laís. No estoy buscando una aventura con una colega. Estoy aquí por ti, por la persona que vi aquel día de la emergencia, trabajando incansablemente para salvar vidas, por la mujer que discute casos con pasión en las reuniones clínicas, por la profesional que se preocupa tanto por su reputación que prefiere negar lo que siente a arriesgarse a ser juzgada». Laís sintió los ojos arder con lágrimas no derramadas. Nadie jamás le había hablado de aquella forma, con tanta sinceridad, tanta claridad de propósito.
No sé qué decir, ella confesó, la voz temblorosa. No digas nada ahora, Marco respondió. Solo piensa en esto. En algún momento necesitamos dejar de vivir guiados por el miedo a repetir errores antiguos, por el miedo al juicio ajeno, por el miedo a ser vulnerable. En algún momento necesitamos elegir vivir aquello que está delante de nuestros ojos. Él se alejó un paso, dándole espacio para respirar, para procesar sus palabras. No estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo quería que supieras dónde estoy. El resto es contigo. Marco se giró para salir, pero antes de que alcanzara la puerta, Laís encontró su voz. Tengo miedo, ella admitió, las palabras escapando como una confesión renuente. No solo de lo que los demás van a pensar, sino de lastimarme de nuevo, de confiar en alguien y descubrir que estaba equivocada. Él se volvió hacia ella, los ojos verdes suavizados por una comprensión profunda. Entiendo el miedo. También me he lastimado antes, Laís. También he confiado en personas que no merecían mi confianza. Pero la alternativa, vivir protegido, siempre a la defensiva, no es realmente vivir. ¿Y si no funciona? Ella preguntó, la vulnerabilidad evidente en su voz. ¿Y si cometemos un error? ¿Y si funciona? Él replicó con una pequeña sonrisa. ¿Y si es la mejor decisión que hemos tomado? Laís sintió algo romperse dentro de ella. Una barrera, un muro que había construido alrededor de su corazón tras la decepción con Gustavo. Marco no estaba pidiendo que ella olvidara el pasado o ignorara sus miedos. Estaba solo pidiendo una oportunidad para mostrar que no todos los hombres eran como su ex, que no todas las relaciones terminaban en traición y humillación. No quiero mentir, ella dijo finalmente. No quiero esconderme, como si estuviéramos haciendo algo malo. Ni yo, Marco respondió, acercándose nuevamente. Podemos ser discretos por cuestiones profesionales, pero no necesitamos escondernos. No hay reglas contra que los médicos se relacionen en el hospital, siempre que no interfiera en el trabajo. ¿Y qué hay de la jerarquía? Eres jefe del departamento. Yo seré tu residente en breve. Podemos hablar con el doctor Mauricio, establecer un protocolo. Puedes reportar directamente a otro supervisor, para evitar cualquier conflicto de interés. Hay soluciones, Laís, si queremos encontrarlas. Él estaba tan cerca ahora que ella podía contar sus pestañas, notar las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, marcas de alguien que sonreía frecuentemente. Sus ojos descendieron a sus labios, aquellos mismos labios que había probado en desesperación aquella noche. Un paso a la vez, ella susurró, inclinándose casi imperceptiblemente hacia él. Marco sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos de una forma que hacía que su estómago se contrajera. Un paso a la vez, él asintió, antes de cerrar la distancia entre ellos. Esta vez el beso no fue un acto de desesperación o una estrategia de supervivencia. Fue lento, exploratorio, cargado de promesas no dichas. Las manos de ella encontraron el camino hasta la nuca de él, mientras los brazos de él envolvían su cintura, trayéndola más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, como si hubieran corrido una maratón. Tuve ganas de hacer esto desde aquella noche, él confesó, apoyando la frente en la de ella. ¿Incluso cuando estaba huyendo de ti por los pasillos? Ella preguntó con una sonrisa tímida. Especialmente cuando estabas huyendo de mí por los pasillos, él rió, el sonido reverberando entre las estanterías del archivo. Eres aún más hermosa cuando estás decidida a evitarme. Laís también rió, sintiéndose ligera por primera vez en meses. Había tanto miedo aún, tantas incertidumbres, pero también había esa sensación nueva, esa promesa de algo bueno, algo verdadero. ¿Qué pasa ahora?, ella preguntó después de un momento. Ahora, Marco respondió,
sujetando suavemente su rostro entre las manos. Ahora vamos a descubrir qué es esto entre nosotros, sin prisa, sin presión, un día a la vez. Me gusta esa idea. Ella sonrió, inclinándose para otro beso, más breve, pero igualmente dulce. En aquel momento, en el silencio del archivo médico, rodeados de historias de pacientes anónimos, ellos comenzaron a escribir su propia historia. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento constante. Con la barrera finalmente rota, Laís se permitió conocer a Marco más allá del médico brillante, más allá del jefe respetado. Descubrió que él adoraba el jazz y tenía una colección impresionante de discos de vinilo, que hablaba 4 idiomas, fluidamente: italiano, inglés, español y ahora portugués, que había aprendido específicamente para venir a trabajar en Argentina, que tenía una hermana menor que estudiaba ballet en Nueva York y que llamaba a sus padres en Italia todos los domingos, sin falta. Marco, por su parte, descubrió que Laís era apasionada por la literatura argentina, especialmente Julio Cortázar, que sabía cocinar solo 3 platos, pero los hacía con perfección, que había crecido en una familia de clase media en el interior de Córdoba y había sido la primera en cursar medicina, contra todas las expectativas. Mantuvieron la discreción en el hospital, como habían acordado, pero no se escondían. Almorzaban juntos ocasionalmente. Salían del trabajo al mismo horario cuando era posible. Los rumores, inevitablemente, comenzaron a circular, pero eran más de curiosidad que de malicia. La relación entre ellos era tan obviamente basada en respeto mutuo que incluso los más escépticos tenían dificultad en encontrar motivos para críticas. Camila, claro, estaba exultante. ¡Lo sabía!, ella exclamó cuando Laís finalmente confirmó la relación. Desde aquella emergencia del accidente, sabía que era solo cuestión de tiempo. Eres insoportable cuando tienes razón. Laís rió, pero no logró esconder la felicidad en sus ojos. ¿Él te trata bien?, Camila preguntó, ahora seria. Porque si no, yo misma lo ahogo en formol en el laboratorio de anatomía. Él me trata como nunca fui tratada antes, Laís respondió con sinceridad. Como una igual, como una pareja. Es diferente de todo lo que he vivido. Estoy feliz por ti, amiga. Camila sonrió apretando su mano. Te lo mereces. Mereces ser feliz. La vida parecía finalmente encarrilarse. La relación floreció, estable y fuerte, basada en una conexión que iba mucho más allá de la atracción física. Trabajaban bien juntos en el hospital, respetando los límites profesionales, pero encontrando pequeños momentos de complicidad incluso en los días más agitados. Fuera del trabajo, descubrían juntos los placeres simples de una relación naciente. Una caminata en Palermo los domingos, una película en el sofá después de una guardia exhaustiva, un viaje de fin de semana a la playa. Fue justamente después de uno de esos viajes, un fin de semana en Mar del Plata, que Laís comenzó a sentirse extraña. Un mareo leve, pero persistente. Una sensibilidad inusual a ciertos olores. Un cansancio que no pasaba con el descanso. Debe ser estrés, ella comentó con Marco, después de casi desmayarse durante una cirugía. Los exámenes de residencia se acercan. Estoy estudiando demasiado. Puede ser. Él asintió, pero había preocupación en sus ojos. Pero no cuesta verificar. Vamos a hacer unos exámenes, solo para descartar otras posibilidades. Laís asintió, más para tranquilizarlo que por creer realmente que fuera necesario. A la mañana siguiente, recogió muestras de sangre y orina para análisis. Por precaución, hizo también una prueba de embarazo en la farmacia. Cuando las 2 líneas rosas surgieron en el pequeño visor plástico, Laís sintió el mundo detenerse por un instante. Embarazada. Estaba embarazada. Sentada en el baño del apartamento, la prueba, aún en la mano, ella intentó procesar la información. Un bebé.
suyo y de Marco. Una vida creada a partir de aquel beso desesperado en una acera oscura que se había transformado en algo tan profundo, tan significativo. El miedo vino primero, un miedo visceral, primitivo. Sería una buena madre. Conseguiría conciliar la carrera con la maternidad. ¿Y Marco? ¿Cómo reaccionaría? Estarían listos para ese paso. Pero pronto otra emoción emergió, superponiéndose al miedo. Una alegría cautelosa, un sentido de posibilidad, un bebé, una familia. Algo que, secretamente, siempre había deseado, pero que parecía tan distante de su realidad, enfocada en la carrera. Decidió no contarle a Marco inmediatamente. Necesitaba primero confirmar con un examen de sangre, procesar la noticia, prepararse emocionalmente para cualquier reacción que él pudiera tener. Guardó la prueba en el bolsillo de su bata, determinada a desecharla adecuadamente en el hospital. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Durante la ronda de la mañana, mientras se inclinaba para auscultar a un paciente, la prueba se resbaló de su bolsillo, cayendo silenciosamente al suelo. Laís no se dio cuenta, concentrada en el latido cardíaco irregular del señor de edad. Fue solo al volver a la sala de médicos, horas después, que encontró a Marco sentado solo, la prueba de embarazo sobre la mesa frente a él. Encontré esto en el pasillo del tercer piso, él dijo cuando ella entró, la voz controlada, el rostro inexpresivo. Se cayó de tu bolsillo durante la ronda. Laís se congeló, incapaz de leer su reacción. ¿Sería enojo? ¿Decepción? ¿Pánico? Iba a contártelo, ella comenzó, las palabras saliendo apresuradas. Solo quería confirmar con un examen de sangre primero. Tener la certeza absoluta antes de... Sus palabras fueron interrumpidas cuando Marco se levantó abruptamente, cruzó la sala en 3 zancadas, largas, y la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi la levantó del suelo. Cuando él se apartó, Laís vio que sus ojos estaban húmedos. ¿Estamos teniendo un bebé?, él preguntó, la voz embargada de emoción. Parece que sí, ella respondió, sintiendo sus propias lágrimas formarse. Al menos es lo que dice la prueba. Aún necesito confirmar con exámenes más precisos, pero... Un bebé, Marco repitió, como si probara el sonido de la palabra. Entonces, para completa sorpresa de Laís, él cayó de rodillas frente a ella, abrazándola por la cintura, el rostro presionado contra su vientre aún plano. Nuestro bebé. Laís sintió las lágrimas correr libremente ahora, toda la tensión y el miedo disolviéndose ante aquella reacción inesperadamente emocionada. Sus manos acariciaban su abdomen con reverencia, como si ya pudiera sentir la pequeña vida que crecía allí dentro. ¿Estás feliz?, ella preguntó, casi sin creerlo. Marco se levantó, sujetando su rostro entre las manos con infinita delicadeza. Feliz no empieza a describir lo que estoy sintiendo, Laís. Estoy extasiado, estoy aterrorizado, estoy completo. Pero es tan pronto, ella argumentó, aún luchando contra su propio miedo. Llevamos juntos solo unos meses. Apenas nos conocemos bien. Y aún así, nunca tuve tanta certeza de nada en mi vida, él respondió con firmeza. Este bebé, Laís, es un milagro, nuestro milagro. Él la besó entonces, un beso cargado de promesas, de sueños, de un futuro que ahora incluía no solo a los dos, sino a un tercer ser, una nueva vida que transformaría para siempre sus existencias. «Lo lograremos», él susurró contra sus labios. «Encontraremos la manera, juntos». Y en aquel momento, envuelta por los brazos fuertes de Marco, sintiendo su corazón latir acelerado contra el de ella, Laís creyó. Creyó que podrían vencer cualquier obstáculo, superar cualquier desafío, juntos. La prueba de embarazo no permaneció en secreto por mucho tiempo. Esa misma tarde, cuando Laís regresaba de un procedimiento,
Encontró flores sobre su mesa, rosas blancas, sus favoritas. La tarjeta, escrita a mano con la caligrafía elegante de Marco, decía simplemente, para la madre de mi hijo o hija, te amo. Camila, obviamente, notó las flores, y la tarjeta, y la expresión radiante en el rostro de su amiga. No puedo creerlo, ella susurró, los ojos muy abiertos. ¿Estás...? Laís asintió, incapaz de contener la sonrisa. 8 semanas por lo que calculé. El grito de alegría de Camila resonó por el pasillo, atrayendo miradas curiosas. «¡Voy a ser tía!», ella exclamó abrazando a Laís con fuerza. «Dios mío, vas a tener un bebé italiano. ¡Qué chic!». «Mitad italiano», Laís corrigió, riendo. «Y por favor, habla bajo. Aún no se lo hemos contado a nadie oficialmente». Pero era demasiado tarde. En el hospital, las noticias corrían más rápido que un virus en época de epidemia. Hasta el final del día, todos ya sabían, o creían saber, sobre el embarazo de la doctora Almeda y el doctor Ricci. Para sorpresa de Laís, la reacción fue predominantemente positiva. Las enfermeras más mayores ofrecían consejos no solicitados sobre náuseas matutinas y dieta. Los residentes más jóvenes la trataban con un nuevo tipo de reverencia, como si el embarazo la hubiera elevado a un nivel superior. Incluso el doctor Mauricio, al cruzarse con ella en el pasillo, había murmurado un avergonzado «Felicidades, doctora», antes de alejarse apresuradamente. «¿Quién lo diría?», Camila comentó mientras observaban el movimiento de la cafetería. «El mismo hospital que bullía de chismes maliciosos cuando estabas con Gustavo, ahora está todo derretido con tu embarazo». «Es diferente», Laís reflexionó, jugando con el anillo que Marco había puesto en su dedo la noche anterior. No una propuesta formal de matrimonio, sino un símbolo de compromiso. Lo que tenía con Gustavo era, no sé, parecía equivocado de alguna forma. Escondido, prohibido. Con Marco, es como si todo estuviera finalmente en el lugar correcto. O quizás sea solo porque todo el mundo adora a Ricci, Camila provocó. Incluso doña Jurema de la limpieza, que odia a todo el mundo, sonríe cuando él pasa. Debe ser el encanto italiano. Laís rió, acariciando distraídamente la barriga, aún imperceptible. Fue entonces cuando notó un grupo de enfermeras y técnicos alrededor de uno de los ordenadores lanzando miradas en su dirección. Susurraban entre sí con expresiones graves, señalando ocasionalmente la pantalla. «¿Qué está pasando allí?», ella preguntó a Camila, que siguió su mirada. «No sé», Camila respondió, frunciendo el ceño. «¿Quieres que vaya a verificar?». Antes de que Laís pudiera responder, su buscapersonas sonó. Era un mensaje del doctor Mauricio, convocándola para una reunión inmediata en su sala. Y no solo a ella. Marco también estaba siendo llamado. «Esto no puede ser bueno», Laís murmuró, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Qué habrá pasado?». «Debe ser solo algún caso complicado». Camila intentó tranquilizarla, pero había preocupación en sus ojos. «Ve, cualquier cosa, llámame». Con un nudo en la garganta, Laís se dirigió al sector administrativo. Marco ya estaba allí, esperando fuera de la sala del director, con la expresión tensa. «¿Sabes lo que está pasando?», ella preguntó en voz baja. «No exactamente», él respondió, sujetando su mano discretamente. «Pero oí rumores sobre una denuncia anónima en la oficina de quejas. Algo sobre una relación inapropiada entre superior y subordinada». Laís sintió el estómago encogerse. «No puedo creer que esto esté pasando de nuevo». «No es la misma situación, Laís». Marco apretó su mano con firmeza. «No estamos haciendo nada malo. Vamos a aclararlo». Antes de que pudieran conversar más, la puerta se abrió, y la secretaria del doctor Mauricio los llamó para entrar. El director aguardaba detrás de su imponente mesa de madera, flanqueado por la doctora Teresa, jefa de recursos humanos, y por el doctor Eduardo, de la Comisión de Ética. «Por favor, siéntense». El doctor Mauricio indicó las sillas frente a la mesa.
el tono estrictamente profesional. Los he llamado aquí porque recibimos una denuncia formal sobre una posible relación inadecuada entre un superior y una subordinada, lo que violaría nuestras políticas internas de conducta profesional. Laís sintió el corazón acelerar, pero mantuvo la compostura. Marco, a su lado, permaneció igualmente calmado, su presencia silenciosamente reconfortante. Con todo respeto, doctor Mauricio, él dijo después de un momento, no existe ninguna regla en el Código de Conducta del hospital que prohíba relaciones consensuales entre médicos, independientemente de su posición jerárquica. De hecho, no existe una prohibición explícita. La doctora Teresa intervino. Pero hay directrices claras sobre conflictos de interés y trato preferencial. La denuncia alega que la doctora Almeda ha recibido privilegios injustos debido a su relación con el doctor Richie. Esto es absurdo. Laís no logró contener la indignación. Nunca recibí ni pedí ningún trato especial. Entendemos su frustración, doctora Almeda. El doctor Eduardo habló por primera vez. Pero necesitamos investigar todas las denuncias formales, especialmente considerando que el doctor Richie será directamente responsable de su evaluación en la residencia en cardiología. Eso no es verdad, Marco contestó calmamente. Ya conversamos con el doctor Vieira, quien accedió a ser el supervisor directo de la doctora Almeda durante su residencia, justamente para evitar cualquier conflicto de interés. Tengo el documento firmado si quieren verlo. Él retiró una carpeta de su bolso y la entregó al director, quien examinó los papeles con atención. Esto resuelve la cuestión de la supervisión directa, el doctor Mauricio concedió. Pero aún queda la cuestión de la percepción de los otros residentes y médicos. La apariencia de favoritismo puede ser tan perjudicial como el favoritismo real. Laís sintió una ola de déjà vu. Era como revivir la pesadilla con Gustavo, pero ahora con todo lo que más importaba en juego, su reputación, su carrera, su relación, su bebé. Si me permiten, ella dijo, reuniendo todo su coraje, me gustaría hacer una declaración. El doctor Mauricio asintió, indicando que prosiguiera. Entiendo la preocupación del hospital por la ética y la integridad profesional. Creo en esos valores tanto como cualquiera en esta sala. Pero lo que existe entre el doctor Richie y yo no es un romance clandestino o un abuso de poder. Es una relación construida con respeto, transparencia y absoluta integridad. Ella respiró hondo antes de continuar, sintiendo la mano de Marco buscar la suya bajo la mesa. Tomamos todas las precauciones necesarias para garantizar que nuestra vida personal no interfiriera en nuestras responsabilidades profesionales. Documentamos todo, establecimos límites claros, fuimos transparentes con colegas y supervisores. Y ahora... Ella dudó por un momento. Ahora estamos esperando un hijo. Este bebé merece nacer en un ambiente de respeto y dignidad, no bajo la sombra de rumores infundados e investigaciones basadas en denuncias anónimas. El silencio que siguió fue denso, cargado. El doctor Mauricio la miraba con una expresión indescifrable, mientras la doctora Teresa parecía genuinamente conmovida. El doctor Eduardo hojeaba nerviosamente los documentos sobre la mesa. Si hay alguna evidencia concreta de favoritismo o conducta antiética, estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias, Marco añadió, su voz firme. Pero no hay ninguna, porque nunca la hubo. El doctor Mauricio suspiró profundamente, recostándose en su silla. La política del hospital siempre ha sido priorizar el bienestar de nuestros profesionales, siempre que esto no comprometa la calidad de la atención a los pacientes o la integridad de la institución. Por lo que veo aquí, él gesticuló hacia los documentos. Ustedes han sido excepcionalmente cuidadosos y responsables. Él intercambió miradas con los otros miembros de la comisión, quienes asintieron discretamente. Consideramos la denuncia debidamente investigada y, en ausencia de pruebas concretas, archivada. Él declaró finalmente.
No obstante, solicitamos que continúen manteniendo los mismos estándares de separación entre vida personal y profesional que han demostrado hasta ahora. El alivio que Laís sintió fue tan intenso que casi la dejó mareada. Marco apretó su mano con fuerza y ella pudo sentir que él estaba igualmente emocionado. «Gracias, doctor Mauricio», él dijo, la voz ligeramente embargada. «No los decepcionaremos». «Y felicidades por el bebé», el director añadió, una sonrisa rompiendo finalmente su fachada formal. El San Vicente siempre se ha enorgullecido de ser una familia para sus colaboradores. Parece que esa familia está a punto de crecer. Al salir de la sala, Laís se permitió apoyarse por un momento en el hombro de Marco, las piernas débiles de alivio. «Lo logramos», ella susurró incrédula. «Lo logramos», él confirmó, besándola suavemente en la frente. «Nunca lo dudé». La noticia de que la denuncia había sido archivada se extendió tan rápidamente como los rumores sobre el embarazo. En los días siguientes, Laís notó un cambio sutil en la forma en que era tratada en el hospital. No con desconfianza o malicia, sino con un nuevo tipo de respeto. Como si su defensa apasionada de su relación hubiera conquistado incluso a los más escépticos. Las semanas se transformaron en meses. La barriga de Laís creció, haciendo el embarazo imposible de esconder. Marco era la propia definición de padre orgulloso en expectativa. Acompañaba cada consulta, estudiaba cada cambio en el desarrollo del bebé, transformaba una habitación extra de su apartamento en una perfecta habitación de bebé. Decidieron vivir juntos cuando Laís completó el 5º mes de gestación. El apartamento de él era más grande y más cercano al hospital, una practicidad que se volvería esencial con la llegada del bebé. La mudanza ocurrió en un fin de semana soleado, con la ayuda de Camila y algunos amigos del hospital, transformándose en una pequeña celebración, improvisada. Fue aquella noche, acostados en la cama que ahora compartían oficialmente, que Marco colocó la mano sobre la barriga redondeada de Laís y sintió, por primera vez, al bebé patear con fuerza. «Creo que tenemos una futura jugadora de fútbol aquí», él rió, los ojos brillando de emoción. Laís sonrió, cubriendo la mano de él con la suya. «O un cirujano con pies tan activos». «O cirujana», Marco corrigió, inclinándose para besar la barriga. «Una médica brillante como la madre». En aquel momento, rodeada por el calor de Marco, sintiendo la vida pulsar dentro de ella, Laís percibió que había finalmente encontrado su lugar en el mundo. No era solo el hospital, con sus luces fluorescentes y pasillos estériles. No era solo la medicina, con sus desafíos y recompensas. Era allí, en aquel espacio de amor y confianza que habían construido juntos, a partir de un beso desesperado en una noche de miedo. La vida que crecía dentro de ella no era solo el resultado biológico de aquel encuentro inesperado, era el símbolo de una transformación profunda, de un camino de coraje y autenticidad que ambos habían elegido recorrer, juntos. Y mientras el sueño la envolvía, Laís sonrió, pensando que a veces el destino tenía formas extrañas e inesperadas de conducirnos exactamente a donde debíamos estar. El 7º mes de embarazo llegó con las primeras lluvias del otoño. Buenos Aires se transformaba lentamente. Las hojas de los árboles en Palermo ganaban tonos amarillentos. El cielo amanecía con una neblina baja que pronto cedía lugar a un sol tímido. Las tardes tenían aquel frescor peculiar que anunciaba el cambio de estación. Para Laís, los cambios iban mucho más allá del clima. Su cuerpo se transformaba cada día. La barriga ahora prominente, los movimientos más lentos, una nueva conciencia de sí misma y del pequeño ser que llevaba. Era extraño y maravilloso, aterrador y mágico, todo al mismo tiempo. En el hospital, había entrado en el 3er mes de su residencia en cardiología, ahora bajo la supervisión directa del doctor Vieira, como estaba planeado.
El trabajo era desafiante, especialmente con el cuerpo cansado del embarazo, pero Laís se sentía realizada. Había encontrado su lugar, su vocación, tanto en la vida profesional como personal. Marco, por su parte, se mostraba cada día más atento. Había ajustado sus horarios para estar presente en las consultas prenatales. Había preparado la habitación. Del bebé con esmero obsesivo, se había matriculado con ella en un curso de preparación para el parto. Todas las noches, antes de dormir, él hablaba con el bebé en italiano, contando historias sobre Milán, sobre sus abuelos, sobre las tradiciones que quería compartir con su hija, pues ahora sabían que sería una niña. ¿Cómo la vamos a llamar?, él preguntó cierta noche, mientras Laís intentaba encontrar una posición cómoda entre las almohadas de la cama. La barriga ya hacía del sueño un desafío. No sé, ella respondió pensativa. He estado pensando en nombres argentinos, quizás Elena o Luisa. Son hermosos, Marco sonrió, sus manos gentilmente masajeando su espalda. Pero también pensé en algo que honrara mis raíces. ¿Quizás Sofía? Es italiano y argentino al mismo tiempo. Sofía, Laís repitió, probando el sonido. Sofía Almeda Ricci. Tiene una sonoridad bonita. Perfecta, él asintió, inclinándose para besar la barriga donde la pequeña Sofía pateaba enérgicamente. Ella aprueba. ¿Sientes lo animada que está? Laís rió, colocando la mano sobre la de él. ¿O está protestando vehementemente? Con esta familia va a ser terca como la madre y obstinada como el padre. Que Dios nos ayude, Marco bromeó, los ojos brillando de destinema felicidad. Fue en aquel momento de tranquilidad doméstica que el teléfono sonó. Marco contestó, y Laís percibió inmediatamente por el cambio en su expresión que algo grave había sucedido. Voy para allá, él dijo rápidamente, colgando enseguida. Emergencia en el hospital. Un accidente en la avenida General Paz. Múltiples víctimas con trauma torácico. Voy contigo. Laís ya estaba levantándose, el instinto médico hablando más alto que el cansancio del embarazo. Marco dudó solo por un segundo. ¿Estás segura? Estabas exhausta antes. Absoluta. Van a necesitar a todos los médicos disponibles. El hospital estaba en estado de caos controlado cuando llegaron. El protocolo de desastres masivos había sido activado, triajes siendo realizados en el vestíbulo, pacientes en diferentes estados de gravedad, ocupando cada espacio disponible. El olor a antiséptico se mezclaba con el olor metálico a sangre, y el sonido de monitores y órdenes médicas llenaba el aire. Laís fue inmediatamente dirigida al área de menor complejidad, donde podría atender casos que no exigieran esfuerzo físico excesivo. Marco desapareció en dirección al centro quirúrgico, donde pacientes con trauma más grave aguardaban. En las horas siguientes, Laís trabajó incansablemente, atendiendo fracturas, exigiéndose al límite de sus fuerzas. Sofía parecía sentir la tensión, moviéndose inquieta en su vientre a cada momento de estrés más intenso. Necesita descansar, doctora Almeda, la enfermera jefa, doña Sida, insistió cuando la vio detenerse por un momento, apoyándose en la pared con una expresión de cansancio. Piense en la bebé. Estoy bien, Laís aseguró, aunque sentía una punzada incómoda en la espalda. Solo necesito un minuto. Pero doña Sida, con sus 30 años de experiencia y aquella mirada que no aceptaba contradicción, no se dejó convencer. Va a sentarse ahora mismo, tomar un poco de agua y comer algo. Órdenes médicas, las mías. Laís no pudo evitar una sonrisa. No se discutía con doña Sida. Obediente, se dirigió a la pequeña sala de descanso, donde encontró a Camila, igualmente exhausta después de horas de atención continua. ¿Cómo están las cosas en el centro quirúrgico?, Laís preguntó, aceptando el sándwich que su amiga le ofrecía. Intensas. 3 cirugías simultáneas. Marco está liderando un equipo en la reconstrucción torácica de un motociclista. El tipo tuvo el pecho prácticamente aplastado,
Pero si hay alguien que puede salvarlo, es tu italiano. Había un orgullo genuino en la voz de Camila. En los últimos meses, ella se había convertido,